Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador, con el Ministerio de Salud, con el Seguro Social Campesino, en momentos críticos, en la frontera, en terremotos, y que hoy día les va a hablar acerca del problema de el cambio de la presidencia. Evidentemente estamos allá, el periodo de Guillermo Lasso llegó a su fin. Es inevitable que él salga ya de su gobierno y que esto se produce porque existe ahora ya un juicio político, y ese juicio político es porque el señor Guillermo Lasso tuvo conocimiento por parte del director de Petroecuador de que había corrupción en Flopec y entonces él, en lugar de tomar medidas al respecto, lo que hizo fue permitir que esa corrupción continúe. Es más, nombró a un director de todas las empresas públicas, Flopec es la flota petrolera ecuatoriana, y que este nuevo director de Petroecuador, que es la empresa exportadora del petróleo de Ecuador y exportadora de petróleo de Ecuador, esta empresa pues hacía negocios muy turbios para comprar y vender, para transportar el petróleo ecuatoriano, y estos negocios muy turbios fueron conocidos por el presidente, quien además puso como gerente de todas las empresas públicas a un ex gerente del Banco del Pacífico. Este ex gerente del Banco del Pacífico lo que hizo es fugar del país y permitir la corrupción, y no solo eso, sino que además le expulsó, lo despidió al gerente de Petroecuador que había denunciado el problema. Como consecuencia de eso es que ahora se lo juzga al presidente, básicamente por peculado, que es la razón por la cual él va a ser destituido, y en realidad se trata de el encubrimiento de al gerente de todas las empresas públicas, y este encubrimiento al gerente de todas las empresas públicas, un exgerente de su banco, el Banco de Guayaquil, es la causa de este juicio político que va, por supuesto, a concluir inevitablemente con el fin del mandato, que puede tener dos caminos. El uno es que la Asamblea lo destituye y lo reemplaza por el vicepresidente, o el mismo presidente se suicida mediante una muerte cruzada, pero en este suicidio también hace que todos los asambleístas que lo están juzgando vayan a su casa, se convoque a elecciones en 6 meses, y durante estos 6 meses él pueda gobernar este país como un dictador, es decir, por decretos. Todo el problema comienza con una pérdida electoral, esta pérdida de las elecciones el pasado mes de febrero, en la cual él se juega la carta con una asamblea, perdón, con una consulta popular, en la cual habían varias preguntas, y en ninguna de ellas él logra sacar ningún sí. O sea, la gente no desea saber nada de él. Además, su partido pierde las elecciones de la mayor parte de las provincias y cantones del país, porque eran elecciones seccionales también. Esto ya le dio a Guillermo Lasso la clara señal de que tenía que marcharse. Si esto hubiese pasado en Europa, es simplemente lo que pasa cuando pierde las elecciones, por ejemplo, Boris Johnson, cuando pierden las elecciones los diferentes hombres políticos de ese país, y como consecuencia son reemplazados. Aquí el problema del reemplazo cuando pierdes una elección es que todavía
le quedan 2 años de mandato, porque las elecciones son seccionales y son de medio tiempo, y le quedan 2 años de mandato. Este es la clave para entender el por qué él pierde. Es decir, no pierde solamente el gobierno porque hay encubrimiento, hay un delito, sino que además pierde el mandato porque su popularidad ha decaído y porque pierde la consulta popular que él mismo convoca. Esta es la razón fundamental para que él tenga ahora que hacer sus maletas y marcharse. Ahora, en este gobierno él enfrentó no solamente la pandemia, sino que enfrentó una catástrofe económica producida por todo lo que fue la paralización de las vías, la paralización de los aeropuertos, de la educación, del comercio, lo que fue la terrible cuarentena y el distanciamiento social, pero además porque no pudo reactivar el aparato productivo, no pudo crear empleos, y esto generó como consecuencia una ola migratoria y como consecuencia también un aumento increíblemente y extraordinariamente grande del narcotráfico. ¿Por qué aumenta el narcotráfico? Porque Ecuador le declara la guerra, este presidente le declara la guerra al narcotráfico, y el momento que le declara la guerra al narcotráfico lo hace con gran desventaja, porque en Estados Unidos y en Europa la cocaína sube de precio, aumenta el consumo, aumenta la demanda, se convierte en el oro blanco de América Latina, y en consecuencia, al aumentar el precio y al convertirse Ecuador en el principal puerto de exportación vía marítima, no solamente para Estados Unidos, sino para toda Europa, hace que la cocaína se convierta en algo extremadamente caro, extremadamente valioso y extremadamente ilegal. La gente que tiene grandes ganancias, pues se la juega todo por el todo, y en Ecuador, que están desesperados los ecuatorianos, que tienen que abandonar el país porque no pueden pagar la luz, el agua, los impuestos, no pueden pagar la educación de sus hijos. Entonces lo que hacen es optar por, o se marchan del país, o se convierten en individuos que cobran coimas y extorsionan a sus vecinos, o se convierten en sicarios, narcotraficantes, que no tienen ningún escrúpulo en matar. Como consecuencia de eso, vivimos una ola de violencia incontrolable. Inmediatamente esta ola de violencia se produce porque simplemente, nuevamente repito, el precio de la cocaína es lo que antes era el precio del opio en la guerra de Inglaterra contra China, o lo que era el precio del oro en la conquista de América, o el precio del oro en la colonización del oeste de los Estados Unidos. La gente por oro, por plata mataba. Ahora la gente mata en Ecuador por la cocaína. Si los países desarrollados como Estados Unidos y Europa legalizaran el consumo de la cocaína, entonces el precio de la cocaína decaería, como lo está haciendo el precio de la marihuana, como lo está haciendo el precio del alcohol después de que se legalizó. Pero mientras sea ilegal la cocaína, lo único que se ha hecho es aumentar su precio, por cuanto es más difícil producirla, más difícil transportarla, más difícil venderla, y cuanto más difícil es, más alto es el precio. Y Estados Unidos, en lugar de enseñar a su población que el consumo de cocaína no significa solamente adquirir un vicio, proceder a un deterioro de la salud,
sino que además cada kilogramo de cocaína significa que en América del Sur, en América Latina, en Ecuador, habrá un asesino que va a jugar con su propia vida y con la vida ajena solo para poder vender ese kilogramo en Estados Unidos. La solución, vuelvo a repetir, es que Estados Unidos y Europa, los mayores consumidores, legalicen el consumo de cocaína y concienticen a su población sobre el peligro que representa consumir cocaína, como representa consumir opiáceos, como representa consumir tabaco, que es actualmente una de las principales causas de muerte en el mundo. Como consecuencia de esto, de la pérdida de la popularidad, de la pérdida de aliados, la pérdida en las elecciones, es decir, la pérdida de la credibilidad política, y ante la violación de la ley por el encubrimiento del delito de los negociados que se hacían en Petroecuador, entre otros más. Además, queda por revisar el financiamiento de su campaña electoral, que la hace con dinero del narcotráfico, de narcotraficantes, del cartel de los albaneses, del país de Albania, la mafia albanesa, que lavaba su dinero, lavaba el dinero de la mafia albanesa, lavaba el dinero en paraísos fiscales donde precisamente Guillermo Lasso tiene bancos, y lavaba en los bancos de Guillermo Lasso, y luego le financian la campaña electoral, y este financiamiento de la campaña electoral lo hacen a cambio de poder tener el control de las aduanas y el control de la policía, que es lo que le permite a la mafia albanesa convertirse en la dueña de los puertos y la dueña de la policía de Ecuador. Además, ahora ya es también dueña de la fiscalía, dueña de muchos abogados que protegen y que usan a Ecuador como un reducto. Muchas gracias.